El acontecer de América Latina, Estados Unidos y el mundo con Red Mundial de Noticias. A través de Radio Cántico Nuevo. Red Mundial de Noticias con Johnny Romero. Comienza ahora. Hola, ¿qué tal? Aquí está la información en Red Mundial de Noticias. Aquí están los titulares de las más importantes noticias ocurridas en el mundo hasta este momento. Venezuela sin cambios en su cotidianidad tras llegada de portaaviones de Estados Unidos al Caribe. El mayor bombardeo del gobierno de Petro deja 19 guerrilleros muertos en Colombia. Organizaciones sociales marchan en Quito en rechazo al referéndum de Noboa. Ha llegado al infierno. Human Rights Watch denuncia torturas a venezolanos deportados por Estados Unidos a El Salvador. Asesinan a funcionario del ayuntamiento de Chilpancingo, en el sur de México. Los obispos de Estados Unidos condenan la ofensiva de Trump contra los inmigrantes. Juez en Estados Unidos declara ilegal detención por ICE de una maestra colombiana en una guardería. Publican nuevos correos de Jeffrey Epstein que indican que Trump pasó horas con una víctima de explotación sexual. Y la Casa Blanca dice que es una falsa narrativa. Congreso de Estados Unidos aprueba acuerdo y pone fin a 43 días de cierre de gobierno en Washington. Aquí están las noticias. Washington. La Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos aprobó un acuerdo que pone fin al cierre del gobierno más largo en la historia del país, que se prolongó por 43 días. Tras desacuerdos entre republicanos y demócratas, la Cámara aprobó el proyecto de ley que el Senado había adelantado el lunes para reabrir el gobierno, con una votación de 222-209, con 6 demócratas votando a favor y 2 republicanos votando en contra. La medida será trasladada ahora al despacho Oval, donde el presidente Donald Trump citó a la prensa a las 21:45 hora local, para firmar el acuerdo ante las cámaras y poner fin al cierre más largo de la historia del país. 6 demócratas se unieron a los republicanos para aprobar el proyecto de ley. Solo 2 republicanos votaron en contra. Los representantes Thomas Massie de Kentucky y Greg Stewart de la Florida. La historia nos recuerda que los cierres gubernamentales nunca cambian el resultado, solo el costo que paga el pueblo estadounidense, declaró el representante Tom Cole, republicano de Oklahoma y presidente del Comité de Asignaciones. Durante los últimos 44 días, los hechos no cambiaron, los votos necesarios no cambiaron y el camino a seguir no se modificó. Por su parte, la representante demócrata de Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, aseguró que la administración Trump actuó con crueldad contra el pueblo estadounidense durante el cierre al intentar detener la financiación federal completa para los cupones de alimentos, de los cuales dependen unos 42 millones de pobladores. La medida que la Cámara aprobó este miércoles incluye un paquete de gastos que financiaría el gobierno hasta enero, así como 3 proyectos de ley de gastos separados para cubrir programas relacionados con la agricultura, la construcción militar, los veteranos y las agencias legislativas durante la mayor parte de 2026. Además, medios estadounidenses han reportado que los republicanos agregaron sigilosamente una cláusula que permitirá a los oficialistas demandar al gobierno por al menos $500,000 por haber sido investigados por el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021. El paquete incluye una disposición que revertiría los despidos de los trabajadores federales realizados durante el cierre y garantizaría el pago retroactivo a aquellos que han sido suspendidos. Distintas agencias federales han pedido a sus trabajadores anticipadamente que este jueves retomen sus puestos de trabajo, ya que posterior a la firma de Trump la noche de ayer, la vigilancia del cierre habría culminado. Washington. Nuevos documentos publicados por demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos parecen mostrar que el presidente Donald Trump fue mencionado varias veces por el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, que intercambió con su socia Ghislaine Maxwell y con el escritor Michelle Wolf
autor de varios libros sobre el mandatario. Trump siempre ha negado cualquier implicación o conocimiento de la red de tráfico sexual de Epstein, quien se suicidó en 2019 en una cárcel de alta seguridad de Nueva York mientras esperaba ser enjuiciado. Los representantes demócratas difundieron este miércoles un supuesto correo de Epstein de 2011 en el que indicaba a Maxwell que Trump pasó horas en su casa con una víctima de explotación sexual, cuyo nombre aparece tachado en la publicación para preservar su intimidad, pero que luego fue identificada como Virginia Giuffre, quien se suicidó en el pasado. En el mismo email, Epstein habría referido a Trump como el perro que aún no ha ladrado. Los demócratas también publicaron otro supuesto correo de Epstein de 2019, en el que le dice a Wolf que Trump sabía lo de las chicas, aparentemente en referencia a las jóvenes explotadas sexualmente por él. Según el escrito, el ahora presidente le habría pedido a Maxwell que dejara de suministrarle jóvenes al propio Epstein. Maxwell está cumpliendo una condena de 20 años de prisión en Estados Unidos por trata de personas con fines sexuales. En un tercer correo electrónico de 2015, Wolf avisa de que la cadena CNN planeaban preguntarle a Trump, entonces candidato en las primarias republicanos de cara a las presidenciales de 2016, por su relación con Epstein, quien en el intercambio pregunta al escritor: si tuviéramos que prepararle una respuesta, ¿cuál crees que debería ser? Creo que debería dejar de que se ahorque solo, respondió Walsh. Si dice que no ha estado en la casa, que no ha montado en el avión, en referencia al jet privado en el que Epstein traficaba a las menores, eso te dará una ventaja, escribe el periodista. Tras la publicación de estos 3 correos por parte de los demócratas, los republicanos del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes publicaron más de 20.000 documentos adicionales relacionados con el caso Epstein, que contienen numerosos emails del fallecido financista. Trump reconoce haber mantenido una amistad con Epstein, pero asegura que luego se distanciaron. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Levy, respondió a la publicación de los documentos asegurando que los demócratas filtraron selectivamente correos a los medios liberales para calumniar al presidente Trump. La víctima no identificada mencionada en estos correos es la difunta Virginia Giuffre, que dijo reiteradamente que el presidente Trump no tuvo implicación en ningún ilícito de ningún tipo y no pudo haber sido más amigable con ella en sus escasas interacciones, aseguró Levy. Estas historias no son más que intentos malintencionados de desviar la atención de los logros históricos del presidente Trump, y cualquier estadounidense con sentido común ve claramente este engaño y la evidente distracción que supone impedir la reapertura del gobierno, señaló la secretaria de prensa de la Casa Blanca. La reanudación de las sesiones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos este miércoles había centrado en un voto para poner fin al cierre del gobierno federal, que se ha prolongado durante más de un mes. Pero con la publicación de los correos electrónicos de Epstein, los demócratas han marcado la pauta y han colocado el tema en primer lugar de la agenda. La sombra de Epstein ha estado presente en la política estadounidense desde hace años y se ha convertido en un problema para el gobierno de Donald Trump, al que diversas voces reclaman que publique todos los archivos relacionados con el caso, también entre sus partidarios. La entidad gestora de la herencia de Epstein confirmó que había entregado el lunes cerca de 2.900 documentos compuestos por más de 23.000 páginas al Comité de Supervisión del Congreso, cumpliendo con un requerimiento de este. Los demócratas aseguraron que la publicación de los correos suponen un golpe contra el encubrimiento de Epstein por parte de la Casa Blanca. Pero Trump ha mantenido siempre que rompió su amistad con Epstein y lo expulsó de su club privado de la Florida por la manera en que trataba a las empleadas. La Casa Blanca sostiene que los demócratas están intentando con mala fe desviar la atención de la probable e inminente reapertura del gobierno federal tras semanas de cierre. La atención se centra ahora en que más contienen los documentos entregados por los gestores de los documentos de Epstein,
Periodistas y congresistas los están examinando en busca de nueva información. Miami. Un juez federal de Estados Unidos dictaminó que la detención por autoridades migratorias de la maestra colombiana Diana Patricia Santillana Galeano, sacada a la fuerza de una guardería infantil de Chicago, fue ilegal y debe tener una audiencia de fianza. El fallo del juez del distrito Jeremy Daniel establece que Santillana, que según sus abogados tendría sus papeles migratorios en regla, debe tener una audiencia de fianza ante un juez de inmigración este martes, que podría ordenar la liberación mientras se tramita su caso de deportación civil. El tribunal ha reconocido que Diana y muchas otras personas como ella no deberían estar detenidas indefinidamente. Este es un paso importante en el camino de Diana para regresar a casa, donde pertenece, dijo en un comunicado su abogado, Charles Wilson. El caso de Santillana se conoció a través de un video divulgado en internet, donde se observa cuando agentes federales la sacan a la fuerza del vestíbulo del jardín infantil Rayito de Sol, en el suburbio de North Center, cerca de Chicago. El episodio ocurrió en la mañana del 5 de noviembre, antes de que comenzara a llegar los niños a la escuela. Santillana, de 38 años, gritó en español: "Tengo papeles", pero igualmente fue sujetada por la fuerza y llevada a una patrulla del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE. Funcionarios de la escuela afirmaron que los agentes federales no presentaron una orden judicial para ingresar al edificio y llevarse a una persona que tenía autorización para trabajar y había pasado por una verificación de antecedentes. El Departamento de Seguridad Nacional declaró que agentes de la ICE la detuvieron en un control de tráfico y la siguieron hasta el jardín infantil, donde intentó atrincherarse. Agregó que Santillana cruzó ilegalmente la frontera sur hace 2 años y que el mes pasado pagó un coyote para que cruzara a sus 2 hijos adolescentes. Los abogados informaron que su cliente solicitó asilo y tenía su documentación en regla. Los Ángeles. La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos emitió un mensaje especial sin precedentes en el que condenó la política de deportaciones y la estigmatización de los inmigrantes del gobierno del presidente Donald Trump, aunque sin mencionar su nombre. Nos preocupa profundamente observar entre nuestro pueblo el clima de temor y ansiedad en torno a la discriminación racial y la aplicación de las leyes de inmigración, dice la declaración aprobada casi por unanimidad en la conferencia anual de obispos realizada esta semana en Baltimore, Maryland. Aunque el mandatario estadounidense o miembros de su gabinete no son nombrados por el episcopado estadounidense, el mensaje especial supone una crítica a la retórica antiinmigrante de la Casa Blanca que preocupa al Vaticano. Nos entristece el estado del debate actual y la estigmatización de los inmigrantes. Nos inquietan las condiciones en los centros de detención y la falta de acceso a la atención pastoral. Lamentamos que algunos inmigrantes en los Estados Unidos hayan perdido arbitrariamente su estatus legal, advierten los obispos. Esta es la primera vez 12 años que la Conferencia de Obispos recurrió a realizar una declaración especial que, según el reglamento, solo puede emitirse en asambleas plenarias y debe ser aprobado por 2/3 de sus miembros. El mensaje fue aprobado por casi todos los asistentes a la conferencia, 216 votos a favor, 5 obispos votaron en contra y 3 se abstuvieron. La última vez que el episcopado estadounidense había emitido un mensaje especial fue en 2013, en respuesta al mandato federal sobre anticonceptivos. Los obispos también dijeron sentirse preocupados por las amenazas de posibles redadas migratorias en los lugares de cultos, los hospitales y las escuelas. Nos duele ver a padres que temen ser detenidos al llevar a sus hijos a la escuela y consolar a familias que ya han sido separadas de sus seres queridos, expresaron. Chilpancingo, México. El jefe de vía pública del ayuntamiento de Chilpancingo, capital del estado mexicano de Guerrero, fue asesinado a balazos la mañana de ayer por hombres desconocidos. Con este asesinato suman 6 de la actual administración municipal, incluido el presidente Alejandro Arcos Catalán en octubre de 2024. De acuerdo con los primeros reportes,
al número de emergencia 911. El hecho se registró a las 7 de la mañana, 15 minutos hora local, en la calle principal de la colonia El Tamatal de la capital sureña, cuando el funcionario salió de su domicilio y al abordar su automóvil Boral color gris fue atacado. El hombre de 42 años recibió al menos 5 disparos y fue trasladado por familiares a un hospital para su atención, donde posteriormente murió. La zona del ataque, acordonada por peritos de la Fiscalía General del Estado. La zona del ataque fue acordonada por peritos de la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, hasta el mediodía no se había emitido una información al respecto. El 7 de septiembre pasado fue asesinado Jesús Sánchez Malagón en la colonia CNOP, quien era cobrador de la misma dependencia perteneciente a la Dirección de Gobernación, mientras desarrollaba su trabajo en un tianguis. En octubre de 2024 fue asesinado a balazos en pleno centro de la ciudad el secretario general del ayuntamiento, Francisco Gonzalo Tapia Gutiérrez, a pocos días de haber tomado el cargo. Posteriormente fue asesinado y decapitado el presidente municipal, Alejandro Arcos, y en diciembre el presidente del patronato de la Feria de Navidad y Año Nuevo, una de las celebraciones más importantes de la ciudad, Martín Roberto Ramírez Ruiz, en un ataque directo en un acto público en el que también murió el colaborador José Vidal Nájera. Ciudad de México. 2 policías de tránsito fueron asesinadas a tiro en el estado mexicano de Jalisco tras intentar inspeccionar un vehículo, informaron autoridades locales. Los cuerpos de ambas agentes fueron hallados en la caja de una camioneta policial, con disparos de arma de fuego en la cabeza, reportó la Fiscalía. Según las primeras investigaciones, las oficiales de la Policía Vial de Jalisco realizaban un patrullaje en el municipio de El Salto y detuvieron un vehículo con vidrios polarizados. A continuación, hombres a bordo de otro automóvil llegaron al sitio, someten a las oficiales, las suben a la camioneta y las llevan al punto donde se encontraron sin vida, detalló el fiscal estatal Salvador González. El municipio del Salto forma parte del área metropolitana de Guadalajara, capital de Jalisco. La ciudad albergará 4 partidos del Mundial de 2026, organizado por Canadá, Estados Unidos y México. El estado de Jalisco, donde opera el poderoso cartel Jalisco Nueva Generación, es el distrito con mayor número de desaparecidos en México, más de 15.900 de los 127.000 que registra el país. La mayoría de estos casos se acumulan desde diciembre de 2006, cuando el gobierno federal lanzó un operativo antidrogas con participación militar. Managua. La periodista nicaragüense naturalizada española Jennifer Ortiz, directora de la plataforma nicaragüense Investiga, denunció que tras recibir amenaza de muerte, las autoridades de Costa Rica le recomendaron abandonar el periodismo y borrar el contenido de su trabajo en el medio que dirige desde hace casi 8 años, así como sus redes sociales. Por ciertas amenazas y advertencias que recibí, hace algunas semanas acudí a las autoridades de Costa Rica. Su respuesta, un análisis de riesgo con una recomendación: retirarme del periodismo, borrar todo el trabajo nicaragüense. Investiga ha hecho en estos casi 8 años y borrar también mis redes personales, relató la comunicadora nicaragüense, que fue despojada de su nacionalidad en febrero de 2023. Según la directora de Nicaragua Investiga, la Unidad de Protección de Testigos del Ministerio Público de Costa Rica le recomendó irse a esconder y nunca comentar nada en ninguna plataforma digital. Washington. El subsecretario de Estados Unidos, Christopher Landau, aseguró que la administración del presidente Donald Trump comparte la preocupación expresada por la Organización de los Estados Americanos, OEA, respecto a las elecciones de Honduras del próximo 30 de noviembre. Estados Unidos comparte la preocupación expresada por la OEA con respecto al proceso electoral que se desarrolla en Honduras por las elecciones del 30 de noviembre. Nuestro gobierno sigue de cerca la situación y exhorta a todas las autoridades competentes
incluidas las electorales y las militares, a que respeten escrupulosamente las leyes de Constitución de Honduras, aseguró Landau en un mensaje en la red social X. San Salvador. 250 ciudadanos venezolanos que fueron deportados de Estados Unidos han sido sometidos a torturas, abusos sexuales y condiciones inhumanas de detención en la megacárcel del Salvador, según revela un nuevo informe publicado por Human Rights Watch y la organización salvadoreña Cristosal. El documento titulado Han llegado al infierno revela que los deportados fueron trasladados al Centro de Confinamiento del Terrorismo CECOT entre marzo y abril de 2025, tras ser acusado por las autoridades estadounidenses de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua. De acuerdo con Human Rights Watch, los prisioneros fueron golpeados al llegar al país, obligados a permanecer de rodillas durante horas y recluidos en celdas sin acceso a luz, atención médica ni alimentos adecuados. Algunos denunciaron abusos sexuales y torturas sistemáticas por parte de los guardias. Las autoridades salvadoreñas le dijeron: han llegado al infierno. Esa frase refleja exactamente lo que vivieron, señaló Juanita Webertus, directora para las Américas de Human Rights Watch. El informe sostiene que las detenciones fueron arbitrarias y que los deportados no tuvieron acceso a audiencia ni a asesorías legales. Lima. Más de 30 personas murieron tras la caída de un autobús a un abismo en Perú. El incidente ocurrió en Arequipa, en la provincia de Camaná. Walter Oporto, gerente regional de Salud de Arequipa, dijo a Radio Programas del Perú que además hay más de una decena de personas heridas que están siendo atendidas en diferentes centros de salud de esta zona. El autobús cayó a un barranco a la altura del kilómetro 780 de la carretera Panamericana Sur durante la madrugada de ayer miércoles, luego de chocar con una camioneta, según la agencia estatal de noticias Andina. Lima. El gobierno de transición del Perú comenzó a replicar los operativos en las cárceles que ha llevado a cabo en Lima, al estilo del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, o del Ecuador, Daniel Noboa, en otros puntos del país como Huánuco, ciudad que el presidente interino José Gerí visitó esta semana. El mandatario interino publicó este miércoles en la red social X imágenes de operativos de registros y requisas realizado la madrugada del miércoles en los pabellones de máxima seguridad de la cárcel de Huánuco, es penal de Potracancha, donde se observaron a los reclusos apilados unos contra otros en uno de los patios con las manos en la nuca en señal de sumisión. Seguimos con las requisas en los establecimientos penitenciarios. Hoy tocó Huánuco, señaló Gerí junto a fotografías de presos. Quito. Organizaciones sociales y sindicatos se concentraron en Quito para mostrar su rechazo al referéndum que se celebrará este domingo en el país, en el que se votarán asuntos relevantes como la instalación de una asamblea constituyente, la posibilidad de permitir bases militares extranjeras, la reducción del número de asambleístas y la eliminación de la financiación pública a partidos políticos. Los manifestantes con banderas y pancartas corearon consignas contra el gobierno de Daniel Noboa y marcharon desde la sede del Seguro Social de la capital hasta el centro histórico, lo que provocó cortes del tráfico en varias calles de la ciudad. La movilización fue convocada por la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores bajo el lema Unidos y en la calle. Defendamos nuestros derechos. Por el no, por el futuro del pueblo ecuatoriano. Entre los asistentes se encontraban dos de las organizaciones sindicales más importantes del país, el Frente Unitario de Trabajadores FUT y la Unión Nacional de Educadores, UNO. Bogotá. El bombardeo más letal ordenado por el gobierno de Gustavo Petro en Colombia abatió a 19 guerrilleros de la disidencia de la FARC bajo el mando del rebelde más buscado del país, informaron altos mandos militares. El presidente izquierdista ordenó el bombardeo y la disolución militar de esta organización comandada por alias Iván Mordisco, tras frustrados intentos de negociar la paz, según un mensaje de X. El ataque aéreo en el amazónico departamento del Guaviare
es el séptimo en lo que va de 2025 y el más letal que han realizado las Fuerzas Armadas durante el mandato de Petro, según confirmó una fuente militar. Caracas. La cotidianidad en Venezuela prosiguió sin alteraciones este miércoles con la continuación de las actividades educativas y laborales y el tránsito habitual de vehículos y personas en las calles, un día después de que la llegada del mayor portaaviones de Estados Unidos al Caribe como parte de un despliegue militar que Caracas ve como una amenaza, mientras los reflectores de la comunidad internacional apuntaban a la presencia del Gerald R. Ford y su grupo de ataque, más de 4.000 marineros y decenas de aeronaves tácticas en la región. Para los venezolanos, el hacer frente a los gastos diarios y el rendir el presupuesto de cara a las fiestas de Navidad y Año Nuevo son la prioridad. El comercio también siguió su ritmo habitual, con sus espacios ya decorados con elementos de la Navidad y una festividad que comenzó oficialmente el pasado 20 de octubre en el país por decisión del presidente Nicolás Maduro. Amigos oyentes, por el día de hoy llegamos al final de Red Mundial de Noticias. Mi amigo personal Federico Santiago y Johnny Romero les acompañamos. Les invitamos mañana a nuestra edición diaria de noticias. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto. Bye.